Hoy terminamos el ciclo con esta presentación sobre el culpable de todo el ciclo, que es el obelisco de Buenos Aires. Bien, entonces llegamos a la parte cuarta de esto que era el obelisco en la historia, en el arte y en la vida. Y en esa parte vamos a ver el obelisco de Buenos Aires y vamos a iniciar la charla con una hermanita mayor, más viejita que el obelisco, pero bastante más peticita, que como ya se estarán imaginando, es el primer obelisco de la ciudad, aun cuando lo llamemos pirámide. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Bien. Pero digamos, esa forma de obelisco habíamos visto, sobre todo en la última presentación de los obeliscos modernos, que había sido tomada en muchos lugares. Un caso muy simpático que yo encontré y que lo había separado y no lo puse la vez pasada para ponerlo hoy, es un monumento que se llama el Triunfo de la Candelaria, que está en Santa Cruz de Tenerife y que lamentablemente para el pobre monumento es como una característica de... Cada tanto lo vandalizan los guardiamarinas ingleses, cuyos barcos, haciendo el viaje seguramente de egresados o cosas por el estilo, paran en Santa Cruz de Tenerife y los tenerifeños ya están un poquito hartos del tema, pero bueno, no tiene control. Así que le han puesto una reja, como hacemos nosotros, pero la gente salta la reja y de lo que era el monumento, hoy en día queda eso. Fíjense cómo cambió el vecindario también, ¿no? No, estas cosas de demoler los edificios, reformar las plazas y todo eso, no nos pasa solo a nosotros. Pero bueno, esta era como la prima lejana porque está en las Islas Canarias, del monumento. Bien, el obelisco llamado Pirámide de Mayo está desplazado como tantos obeliscos, pero no tanto como los obeliscos egipcios, y solamente lo movieron desde lo que era el centro de la plaza original como Plaza Mayor, frente a la catedral y frente al Cabildo, hasta el centro de la Plaza de Mayo. La altura original era de 11 metros, hoy en día es bastante más alta. Estaba hecho de ladrillo de adobe, luego fue mampostería, en algún lado figura que es piedra arenisca, eso no es verdad, y el constructor original fue Francisco Cañete y la parte artística la hizo Juan Antonio Gaspar Hernández y la reforma de 1856 la hace Prilidiano Pueyrredón. Las estatuas de terracota estucada hechas por Dubourdieu para la pirámide de Pueyrredón, que ahora vamos a ver un dibujito, luego fueron reemplazadas, porque estaban muy deterioradas, por otras estatuas que son las que tiene ahora, que provenían del edificio del Banco Provincia y que son la navegación, la industria, la geografía y la astronomía. Esas 4 estatuas estuvieron mucho tiempo en un depósito, décadas, las rescató el arquitecto Peña, las puso en la plazoleta que está justo frente a San Francisco. Tuvieron mucho tiempo ahí, tanto tiempo que los tilos que se habían puesto junto con ella se hicieron enormes y en el año 17, cuando se hace la restauración, se colocan nuevamente en el lugar donde habían estado en la Pirámide de Mayo. Bien, esta es la imagen más antigua que tenemos de un edificio público de la República Argentina y tenemos justamente el Cabildo, la antigua pirámide y está muy estropeado porque, bueno, alguien quiso limpiarlo fregándolo al pobre daguerrotipo o ambrotipo, no sé exactamente qué es. Bien. Aquí la vemos en una litografía coloreada de Vidal del año 1820. Como podemos ver, era una cosa muy sencilla, era hueca, esto es importante, y se levantó en tiempo récord porque había que inaugurarla el 25 de mayo de 1811 y se hizo con ladrillos de adobe cocidos, lo que no sé si cocidos en horno o cocidos al sol, porque si no serían ladrillos, no serían llamables adobes. Bien, otra imagen de 1829, una acuarela de Carlos Pellegrini.
con el cabildo con sus proporciones originales. 1832, del otro lado, la Recoba, y allá se pueden ver muy claramente las torres y las cúpulas de San Francisco. Una litografía de César Bacle, del 35, siempre ubicada en el centro de la mitad de la Plaza de Mayo, que da a la calle, digamos, según por donde vayamos, porque justo está Rivadavia, pero sería entre Bolívar y Balcarce. Con motivo de las fiestas mayas, era un monumento que se ornamentaba y se repetía permanentemente, porque justamente era el homenaje al 25 de mayo. Bien. Y en este momento, año 1854, se está jurando la Constitución del Estado de Buenos Aires. En algún momento, con ustedes no, con otro curso sobre la historia de la manzana, comentábamos que, digamos, hay un periodo en el cual la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación, se constituye en Estado y se dedica a administrar todo su capital y su riqueza en beneficio propio, y se hacen un montón de cosas. Es un despegue muy importante para la provincia de Buenos Aires, y jura su propia Constitución, y este es el momento. Y como comentaba antes, se le encarga a Pueyrredón en 1856, hay toda una comisión en la cual están Sarmiento y otros personajes de la época, y lo que se hace es crear una nueva pirámide, muy parecida, por eso la puse en su concepción como monumento al que habíamos visto en Santa Cruz de Tenerife, que está ocupando esa posición. Ahí tenemos la catedral, tenemos la curia, tenemos una serie de viviendas todavía muy coloniales, y después de la vereda de enfrente ya tenemos lo que hoy en día es el Banco de la Nación, pero que en esa época que es el primitivo Teatro Colón, exactamente. Bien, esta es una imagen de 1864 de Esteban Gonet, donde la vemos frente al Cabildo. Fíjense que alrededor de la Plaza de Mayo eran todos los carruajes de alquiler, que eran como los Cabify de hoy en día, pero estaban ahí. Aquí tenemos mucho más cercana la vista a la Recoba, y ahí tenemos bien claro el edificio del Teatro Colón. Y las fuentes que después empiezan a circular por todo Buenos Aires. Esto es algo totalmente falso, aunque parezca una vista aérea de Buenos Aires. La arquitectura de las áreas como la Avenida de Mayo, como la Diagonal, es todo un invento del dibujante, pero lo que es interesante es que esto era un proyecto de monumento a Mayo que iba a tener en su interior la pirámide de Mayo. O sea, era como un juego de mamiuscas, la primera pirámide adentro de la segunda pirámide y la segunda pirámide adentro de ese monumento, que por suerte no se hizo nunca. Si ustedes se fijan, la estructura es como muy parecida al monumento de Sarmiento y Libertador, el monumento de los españoles a la Carta Magna y las 4 regiones argentinas. Bien. Y en 1912 se la traslada, mejor dicho, desde el emplazamiento original al emplazamiento actual, con todo un sistema de rieles. Y es ahí cuando se le colocan las estatuas que venían del edificio del Banco Provincia de Buenos Aires, que estaba, por decirlo de alguna manera práctica, en la salida de San Martín de la Galería Güemes. Uno sale por ahí y hoy en día se encuentra con el edificio actual del Banco Provincia, pero en ese momento no abarcaba hasta la esquina, estaba solamente en el centro de la manzana. Y, digamos, si uno se toma el trabajo, y hay autores que lo han hecho, están identificadas en esa fachada las 4 estatuas que están ahora en la pirámide, que son de mármol. Algunas copias de la pirámide se fueron para el interior. Hubo una en San Pedro, que ya no existe más que en esta foto difusa,
hecha muy próximamente en el tiempo a la que hace, ¿cómo se llama esto? Prilidiano Pueyrredón, y todavía quedan en Escobar y en Campana unas réplicas. Pero la más insólita de todas está en Galicia, en Betanzos, en lo que se llama el Parque de los Pasatiempos, y es en realidad como un corte en la diagonal de la pirámide que está ahí sobre la pared, y al lado tiene el escudo argentino, ¿sí? No llegué a investigar cuál es la razón por la cual eso fue construido ahí, si bien es un lugar que está lleno de cosas curiosas, como un lugar de una enciclopedia de esculturas y de relieves, pero es curioso que haya ido a parar ahí también nuestra pirámide de Mayo. Bien, y esto es una broma fotográfica que apareció, creo que fue en Caras y Caretas o cosas por el estilo, para el Día de los Santos Inocentes, la Plaza de Mayo inundada con las góndolas venecianas dando vueltas por ahí. ¿Cómo? Sí, bien. Esto es un dibujito donde muestra lo que se supone que es la pirámide original dentro de la pirámide posterior. Hay muchas dudas con respecto a esto y lamentablemente no tuve posibilidad de acceder al informe que se hizo que cuando se la restaura en el 2017, que se hace un cateo del interior y todo esto, a ver qué es lo que realmente se encontró. Bien. Y esto fue justo estas cosas que pasan 2 días antes de lo que uno tiene que dar la charla, pero en realidad el trabajo no da mucha información al respecto, que salió en La Nación, trabajo de María Pugliese, sobre esta historia de que la pirámide original podría estar dentro de la pirámide que vemos ahora. Bien, así que ahora nos vamos de la pirámide realmente al obelisco, nos vamos de nuevo para atrás, agarramos diagonal y nos vamos para el lado de Corrientes y la 9 de Julio, que son hermanas del obelisco de alguna manera, porque el proyecto de obelisco nace de la confluencia del ensanche de la calle Corrientes con la apertura de la 9 de Julio. Entonces, el tema es cómo fue evolucionando ese lugar con el paso del tiempo. Tenemos el catastro Béare, que está en el archivo del Museo de la Ciudad, pero que justo falta la franja que va de la calle Corrientes, que en esa época era calle, no era avenida, a la calle Sarmiento, que en esa época era calle Cuyo. El punto rojo indica dónde estaba, o mejor dicho, dónde va a estar el obelisco dentro de ese mapa. Y marqué con el rectángulo amarillo el Mercado del Plata, porque después vamos a ver que esa construcción persiste durante el tiempo y la vamos a ver, por ejemplo, en estas fotos aéreas, la primera de las cuales es de muy mala calidad, desde el año 1929, pero ahí vemos la calle Corrientes, el círculo rojo, lo que se ve, ese punto negro, es la cúpula de la iglesia de San Nicolás de Bari, sobre la cual vamos a volver, pero es gracioso porque el mapa está con la numeración de las calles mal, donde dice 1200 es 1100 porque la avenida 9 de Julio es el 1000. Bien, 1937 ya con el obelisco y la plazoleta, pero fíjense que las demoliciones están justo entre Lavalle y Sarmiento, no hay más todavía, está todo el resto está ahí. La Plaza Redonda, como se hizo originalmente. 1940, la situación ya ha crecido la franja de demoliciones, se ha parquizado el contexto alrededor del obelisco. Y el obelisco nos está diciendo la sombra que la foto fue sacada por la mañana. Tenemos la sombra claramente hacia el oeste, sudoeste en realidad. 1965 ha cambiado la forma de la plaza. Esta es la que yo conocí, por ejemplo, cuando ya era muy larga. Yo recuerdo haber visto allí en una exposición, muy poco tiempo después que se lanzó el Sputnik
miren de lo que estoy hablando, el primer satélite que se lanzó al espacio y una réplica que se expuso ahí en la plaza, e incluso yo recuerdo que en algún momento el Festival de Cine de Buenos Aires se hizo en la Plaza de la República. Esto era 1965, 1978, ya con, con la estructura contemporánea, y, digamos, para terminar, con el Metrobús ya atravesando la 9 de julio, que se inaugura en el año 2013. Esta sería la historia vista desde arriba de ese contexto. Bien. En todos lados encontramos que para hacer el obelisco se demolió la iglesia de San Nicolás de Bari, lo cual no es cierto. La iglesia de San Nicolás de Bari se demolió para agrandar la 9 de julio, para agrandar Corrientes y trazar la 9 de julio. El obelisco es una consecuencia de que en ese espacio se decidió poner un obelisco y hacer una plazoleta, pero no es la causa de la demolición. Entonces el culpable no es el obelisco, sino que son los proyectos de ensanche de la calle Corrientes y de trazado de la 9 de julio. Lo curioso es que el Estado le tuvo que ganar el juicio a la curia para poder expropiar la iglesia y demolerla. En esa iglesia habían sido bautizados Mariano Moreno, Manuel Dorrego y Bartolomé Mitre. Allí descansaban los restos de Manuel Alberti, uno de los miembros de la primera junta, que no se sabe si fueron desenterrados y si fueron desenterrados, ¿dónde fueron a parar? Sí, por favor. Según una historia, yo trabajo mucho en San Ignacio de Loyola. Sí. En el altar, bajo el altar de San Judas Tadeo, están los restos de Alberti. Sí. No los podemos certificar porque en el 55, cuando se bombardeó la iglesia, se quemaron los archivos jesuíticos. Sí. Por eso le hemos puesto una placa. Sí. Pero la tradición dice que está debajo de ese altar. Sí, es una tradición que yo conocía. Después me entró la duda si era Alberti o Alberdi el que estaba ahí, pero claro. Y ahí, digamos, una de las cosas que más se conmemoran es que fue en la torre de San Nicolás de Bari donde flameó por primera vez la bandera de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Y una cosa que yo no sabía, y preparando estas charlas me enteré, que en esa iglesia en 1913 habían bautizado al primer santo argentino, que es Héctor Valdivieso Sáenz, que fue canonizado en el 99. Bien, lo que es triste es que muchos de los objetos que habían sido rescatados de esa iglesia, y se dice que incluso la bandera que se había izado en la torre, lo cual yo tengo mis serias dudas, fueron incendiados en el 55, cuando se incendia la iglesia en su nueva dirección de Santa Fe, entre Talcahuano y Uruguay. Pero bueno, esto es un poco una síntesis muy rápida de la historia de la iglesia, que fue construida en 1733 por una donación de Acasuso, que es el mismo que dona lo que dará origen luego a la Catedral de San Isidro. Reformada en 1767 porque lo que se había hecho era como muy precario. En 1881 se restaura ese templo antiguo y en 1904, con todas esas modas que hay fines del 19, principios del 20, de rehacer todas las iglesias, cambia completamente de aspecto hasta que es demolida en 1931. Fíjense, esto sería una foto anterior a la reforma de 1904, una iglesia sumamente sencilla, bien, digamos, dentro de los cánones de lo que eran las iglesias coloniales de Buenos Aires. Y esto pasa en 1904 a convertirse en este monstruo, podemos decirlo arquitectónicamente, de estilo mezcla, muy, muy de moda en esa época, y esa sería la torre, que reemplaza a la torre original donde realmente había, que bueno, sí, la habíamos visto en esta imagen, donde se dice que flameó la bandera argentina. Bien, fíjense que por detrás del edificio ya no hay construcción, hay una plazoleta. Y ya está
abierta la demolición en parte de la diagonal, que quedaría detrás de la cúpula, y esos dos edificios que se ven todavía existen, esos que sobresalen por encima del techo de la iglesia. Y lo más curioso de todo es la boca del subte. El subte de la calle Corrientes ya existía. Y esta es una nota de Caras de Caretas de agosto de 1931, donde, fíjense, el obelisco, lo vamos a ver después, se inaugura en el 36, en el 31 ya está esta idea de la confiscación, cuando el obelisco ni siquiera es proyecto, ya está la idea de la demolición. Se da la última misa, hay todo un relato, y pasan después las cosas con el tiempo, no inmediatamente, pero pasan a la nueva iglesia sede de San Nicolás de Bari, que no era, donde está hoy en día, no era el primer destino que se le dio, fue el segundo, y fue donde se construyó. El que está dando la misa es Monseñor Figueroa, al cual yo conocí viejito, porque yo vivía enfrente, en Santa Fe al 1300, y tomé la comunión en San Nicolás de Bari. Bien, y era un señor muy impresionante, porque era un prócer para el vecindario, porque bueno, justamente era el que había vivido todo el proceso de traslado de la iglesia. Bien, esta es la única foto que yo encontré del interior de la iglesia. Fíjense que si los altares son neoclásicos, son antiguos. Y aquí vamos a ver una serie de fotos de cómo el lugar va siendo transformado. Ahí todavía Corrientes es angosta. La diagonal ya tiene una parte abierta, exactamente, pero todavía está la esquina. Ahí se ve, hay una parte de la esquina de Corrientes y Cerrito que va a desaparecer. Esta es una mirada hacia el otro lado, la diagonal, el otro tramo, el que va hacia Plaza de Mayo, y ya gran parte de la manzana de Corrientes a Sarmiento demolida. Pero la iglesia todavía intacta. Aquí ya solamente queda la torre y el círculo rojo marcaría aproximadamente dónde va a estar el obelisco, y allá al fondo de todo se ve el Palacio de Justicia, los tribunales. Y esto es una maravillosa superposición de tiempos e imágenes de Alberto Boselli, que esto me permite hacer un homenaje a Alberto Boselli. Alberto Boselli fue miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, una persona realmente muy querible, que falleció no hace mucho, y que se dedicaba a estas cosas, a poner juntas la memoria y el presente y ver cómo la ciudad había ido evolucionando. Como ustedes pueden ver, la torre donde flameó la bandera estaba a 50 metros de donde está realmente el obelisco hoy en día. Bien, el obelisco tiene varias características propias, algunas propias de la argentinidad, así dicho entre comillas, porque fue decidida su construcción por capricho entre gallos y medias noches, se aprobó la ordenanza y tuvo mucha gente en contra desde el principio, pero lo que es interesante es que se construyó entre el 20 de marzo y el 23 de mayo de 1936. Tiempo de construcción absolutamente récord. Lo construye un consorcio alemán, ahora lo vamos a ver, y bueno, es un monumento es un obelisco que todavía no lo movieron de sitio. Bien, diseño de Alberto Prebisch. Alberto Prebisch es un arquitecto que se recibe en la Escuela de Arquitectura, todavía no era Facultad de Arquitectura, y dependía esa Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que funcionaba en la Manzana de las Luces. Entonces, toda esta situación surge porque Prebisch fue un egresado de esta manzana y nos dio la posibilidad de traer la muestra del obelisco, que está expuesta, y dio paso a todo esto. El consorcio alemán trabaja a toda velocidad. La altura del obelisco son 67,5 metros, algunas personas dicen 63, por eso lo puse entre paréntesis. Está hecho de hormigón y
según los cálculos del proyecto, son 680 metros cúbicos de hormigón. Lo curioso, y después vamos a ver nuevamente el tema, es que originalmente estaba revestido con placas de piedra caliza cantereadas, traídas de la cantera, de unas canteras en Pampa de Olaen, en Córdoba. La escalera tenía 207 escalones con 7 descansos, y arriba de todo tenemos las 4 ventanas que dan los 4 puntos cardinales que se ven claramente desde abajo. Bien, la inscripción norte dice que en ese sitio, en la Torre de San Nicolás, fue izada por primera vez en la ciudad la bandera nacional el 23 de agosto de 1812. Bueno, esta es la corrección. En realidad el obelisco no está en el sitio exacto de la torre, sino a 50 metros. En la inscripción del lado oeste dice que la capital federal, ley dictada por el Congreso Nacional el 20 de septiembre de MDCCCLXXX, 1880, a iniciativa del presidente Nicolás Avellaneda. Es lo último que hace Avellaneda y de hecho el que hace efectivo eso es Roca y ahí empieza el traslado de todo lo que es la gobernación de la ciudad de Buenos Aires y del funcionamiento de esta sala, justamente, que era la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires, a La Plata. Después, el otro lado es la mención a la fundación de la ciudad por Juan de Garay, y el último es el que dice que en el 4º centenario de la fundación de la ciudad, lo cual no es cierto, sabemos que Mendoza no fundó una ciudad, no tenía potestad real para hacerlo, fundó un asentamiento y un fuerte y un puerto, y es la donación o el homenaje que hace a la República, la ciudad de Buenos Aires, en ese 4º centenario. Bien, y esto es una foto que estaba en internet que se sacó el señor de la moto, porque le aparece en el espejito, pero que nos muestra las canteras de donde provienen esas placas de caliza que se usaron para revestir el obelisco y que hoy en día no las podemos ver, ya vamos a ver por qué. Bien, hoy en día aparecen también un montón de detalles técnicos que a nosotros nunca habíamos visto de jóvenes, porque nadie contaba qué era el obelisco, ni cómo estaba hecho, ni cosa por el estilo, y ahora no sé si ustedes pasan seguido por el obelisco, pero de la plazoleta que mira hacia el norte, donde están las letras B y A, esas letras B y A y el obelisco detrás son fotografiadas miles de veces por día con una cola constante de turistas que pasan por el lugar. Y estas serían, digamos, estas características que estábamos mencionando. Bien. Es interesante cuál fue el marco político. Es una época en la cual las discusiones políticas son muy fuertes. Todo lo que hacen uno, no sé si les suena, si eso volvió a pasar alguna vez. Todo lo que hacen uno está mal, todo lo que hacen los otros está bien y viceversa cuando cambian los gobiernos y ese tipo de cosas. Entonces, el proyecto del obelisco, más allá de que muchas veces se dice que la forma era muy extraña, era muy limpia, qué sé yo, vimos la vez pasada que ya desde el siglo XIX, obeliscos como el obelisco de Buenos Aires, había por todas partes, partiendo del primero, que es el obelisco en este tipo de obeliscos modernos, del de Washington, el del homenaje a Washington, ¿sí? Que por otro lado, en algunos medios, cuando se inaugura el obelisco, dice es el obelisco más grande del mundo, y no es cierto, el obelisco más grande del mundo sigue siendo el de Washington, en esa forma tradicional de obelisco blanco pelado. El intendente era Mariano de Bedia y Mitre, el que propone el proyecto, que era amigo o conocido de Alberto Prebisch, es Atilio del Oro, y el objetivo principal del proyecto es conmemorar el 40º aniversario de la fundación de la ciudad. Es la época en que se decide, porque sí, por el poder de los académicos, que la ciudad había sido fundada en el Parque Lezama. No existía ningún indicio cierto, fuerte y poderoso de que eso fuera así. Había indicios que indicaban otra cosa y hasta el día de hoy esa discusión sigue vigente. Bien, este es el señor Alberto Prebisch, que era tucumano. La provincia de Tucumán ha dado arquitectos muy importantes a la Argentina. Y lo que yo comentaba antes,
que se recibió en esta manzana. Vamos a ver ahora el proceso de construcción. Este es un dibujo del mismo Prebisch. Fíjense que lo que él tenía en mente como proyecto urbanístico no tiene nada que ver con lo que terminó siendo. Esto es un dibujo con lo que iban a ser las inscripciones y algunas características del archivo del CEDIAP. Pero se ve claramente ahí el corte de las piedras, como está la propuesta de revestimiento en piedra. Y aquí tenemos lo que va a ser la Plaza de la República antes que empiecen las obras del obelisco, con un tranvía circulando por Corrientes Angosta y donde ya está el edificio que para mí va a ser toda la vida el edificio del Trus Joyero Relojero, ¿verdad? Y el de enfrente era el de los 49 auténticos, pero eso es solo para muy viejitos. La cúpula esa que se ve todavía está, es la de Lavalle y Esmeralda, y ese edificio fue restaurado. Suipacha, sí, perdón. Sí, Lavalle y Suipacha. Bien. Empiezan las demoliciones y ya ahí todavía está el tranvía pasando. Se ve que Diagonal ya está muy bien trazada y ya están algunas construcciones modernas en la Diagonal. Esta foto está mal datada, porque el obelisco se empezó a construir en el 36. Wow. Ya se aprovecha la construcción del obelisco para reforzar la parte de los túneles de los subterráneos y todo eso, que es uno de los... Así como, ¿se acuerdan que habíamos visto la torre de la Castellana que tenía un problema, que no la habían podido hacer tan grande como querían porque tenía el subte por debajo? Bueno, acá pasa un poquito lo mismo. La manía que tienen los que hacen los subtes de hacerlos donde va a haber un monumento. Bien. Esta es una foto que está publicada del revés, porque aquel es el edificio del Trust, este es un edificio en construcción en la Diagonal. ¿Sí? Esto es así. Es terrible la cantidad de fotos, vamos a ver más, que se publican al revés. Yo no sé por qué. Y esta es una vista hacia el otro lado, hacia la otra diagonal, y fíjense la curiosidad que el reloj que da al lado sur de la cúpula del Trus Joyero Relojero no tiene las manecillas. Y se ve el baldío, que después vamos a ver que está ya en la esquina de Corrientes y donde está ahora la oficina de OCA o cosa por el estilo. ¿Ven? Va subiendo. Y esto es Corrientes, digamos, desde Callao hacia la 9 de julio. La mueblería esa yo la llegué a conocer. Y esta esquina que, digamos, ya está ensanchada, pero no está construida. Y esto es desde el otro lado, Corrientes en proceso de ensanche, cuando Santarelli todavía tenía una sucursal en la calle Corrientes, la joyería, y allá tenemos el obelisco. Después por acá aparece, que no se ve bien ahí, pero detrás de ese cartel en diagonal aparece el Teatro Ópera. Y del lado de enfrente, Prebisch, que es el mismo arquitecto del obelisco, hace el Gran Rex, que es de alguna manera su obra maestra. Y esta foto, por la perspectiva que tiene que haber sido tomada o desde el obelisco mismo o de la estructura de construcción, pero está sacada desde ahí. Ahí se ve el edificio del Trus Joyero con el cartel de liquidación, el edificio que después va a ser demolido, donde va a estar esto de los famosos 39 auténticos. 39 auténticos, que era el precio de los trajes, era una sastrería, que los trajes valían 39 pesos. Bien, esta es la nota que saca Caras y Caretas la semana siguiente a la inauguración del obelisco, y fíjense, en la parte de abajo aparece lo que iba a ser uno de los edificios que iban a estar adosados frente al obelisco, que por suerte no se hizo, porque no, bueno, visto desde hoy en día no era de lo más lindo, y
por otro lado, hubiera quitado toda la perspectiva de la 9 de julio. Si se pensaba abrir la 9 de julio, ¿cuál es la idea de hacer esto? Yo creo que a veces aparecen estas superposiciones de proyectos que terminan no cuajando. Bien. Y en esa misma edición de la revista Caras y Caretas, a uno de los fotógrafos se le ocurre jugar con la impresión de los negativos y meter un vidrio que distorsiona o jugar moviendo el papel, algo de eso durante la exposición, y dice lo que podría pasar en Buenos Aires si hubiera un terremoto. En realidad nada de todo esto hubiera podido pasar porque los edificios no eran de goma, pero es divertida la idea de mostrar y que ya aparece en escena como algo notable de la ciudad el obelisco. Aquello que está allá es el Cabanaj, la torre de la legislatura, y este otro no llegué a ver bien qué es, pero bueno. Esta es una foto también de época donde está la Plaza de la República con el obelisco, pero la 9 de julio todavía es de Sarmiento a Lavalle. Ahí se ve el Teatro Colón muy claramente. Y bueno, entre todos los detractores aparecen también una gran defensa por el lado de los arquitectos y de los literatos y poetas que no lo ven tan mal al obelisco, y Baldomero Fernández Moreno, que es el poeta de la ciudad de Buenos Aires, se sorprende de ver esa espada, como dice ahí, no lo voy a leer yo, léanla ustedes con tranquilidad, porque yo soy muy malo recitando poesías, ya desde la escuela primaria. Y si no, después la leen porque está puesta en la exposición del obelisco. Bien. Acá aparece una foto de un señor Juan Di Sandro, que fue uno de los fundadores del periodismo gráfico en la República Argentina, donde aparece el obelisco de noche con todas sus luces, el chalecito allá, como vamos a ver después, y el cartel de Muebles Díaz. Una foto más cercana. Esto está sacado sin duda desde un avioncito, porque en esa época los drones no existían. Y es obvio que tanta gente dando vueltas por el medio es un festejo. En algunos lugares dice inauguración del obelisco, pero no hay forma de que sea la inauguración del obelisco, porque ustedes vieron que las manzanas ven que las manzanas ya están parquizadas, y cuando se inauguró el obelisco esas manzanas todavía no estaban demolidas. Con lo cual, nada de inauguración del obelisco, y un dato adicional que aparece es que en el archivo donde dice inauguración del obelisco ponen que la foto es de aproximadamente 1951, o sea que nada que ver. Y esto es un problema de fichaje en archivo, porque fíjense que esa es una foto que dona Sara Facio al Museo Nacional de Bellas Artes, y en algún momento hubo un cortocircuito y alguien le puso un título que no correspondía. Es muy probable que la foto sea de 1951, pero seguro no es de la inauguración del obelisco. Bien. Algunas fotos viejas, 1938 aproximadamente, ahí se ven los postes de luz, esos que aparecen iluminados en esta foto. Al año siguiente de la inauguración, la celebración del Día de la Bandera, claro, se celebraba ahí porque era el primer lugar donde se había izado la bandera en Buenos Aires. Pero fíjense que todavía están los edificios en demolición a 50 metros del obelisco. La 9 de julio no existe, es una expresión de deseos. 1940, también la fiesta del Día de la Bandera. Entre el 36 y el 40 había pasado algo que después vamos a comentar, también en la fiesta, que tiene que ver con esto, que el obelisco se fue para arriba, pero después las placas se fueron para abajo. ¿Qué pasó? El día 21 de junio de 1938, día siguiente de festejar el Día de la Bandera, se desprendieron algunas losas de las de piedra del obelisco, y todo el mundo dijo, wow, si esto pasa ayer, hubiera sido dramático. Entonces la legislatura de Buenos Aires, en el año siguiente, en el 39, decide que se demuela el obelisco.
Es decir, los que lo odiaban aprovechan la situación para demoler, para proponer el obelisco. 23 votos a favor y 1 en contra, ¿eh? No fue una votación reñida, porque eso tiene que ver con la composición política de la legislatura también. Bien, Ortiz es en ese momento presidente y le pide al intendente, que es Arturo Goyeneche, que vete esa ordenanza. Hay un veto del intendente que está por encima. Piensen que el intendente en ese momento y hasta el que se hace la ciudad autónoma es nombrado por el presidente y es la autoridad máxima de la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo veta y lo que hace es que el Ministerio de Obras Públicas, porque la ciudad pertenece a Nación, se hace cargo del costo del retiro de las placas y de hacer un nuevo revestimiento. Lo curioso es que en ese proceso desaparece la placa donde decía el nombre del arquitecto y nunca más se repone. No figura en el obelisco que el autor es Alberto Previs. Este año, que eran los 120, que son, no, fueron el año pasado, no usan esto. Los 125 años del nacimiento se podría haber aprovechado para reponer el nombre del autor en el obelisco. Bien. Y ahí vemos cómo las placas han desaparecido, pero vemos muy simpáticamente el chalecito que todavía está de Muebles Díaz, donde el gallego Díaz se iba a descansar porque vivía, creo que en Temperley o por ahí, entonces no quería viajar al mediodía, entonces se hizo un chalecito para estar como en su casa, en la terraza. Ese chalecito todavía está, se ve a pesar de que esos 3 edificios que eran iguales, el del medio lo compró un hotel y levantó la fachada a varios pisos, entonces la perspectiva ya no es la misma. Bien, entonces vemos lo del chalecito y vemos, ¿por qué pongo ese recuadro amarillo? Para que se vean esas manchas que están en el obelisco. Esta foto está puesta así en el Archivo General de la Nación como foto del 38, lo cual es correcto, pero la foto está dada vuelta. Esas manchas, como habíamos visto, estaban del otro lado del obelisco. Como no hay ningún texto, digamos, la persona que manejó ese negativo lo imprimió o lo digitalizó como le pareció, y la realidad es que lo hizo al revés. Bien, y la foto tendría que ser así, con el operario sacando esas placas que después fueron todas retiradas. Acá tenemos la estructura que se montó para retirar las placas. Y allá vemos el Mercado del Plata, que ya aparecía con esa fisonomía en el catastro Beare. Bien, aquí tenemos ya la avenida 9 de Julio con 5 cuadritas. Fíjense lo que son las manzanas que están entre el Teatro Colón y la Diagonal. Hoy en día todo eso está edificios a tope. Bien, aquí tenemos una vista posterior, pero todavía, digamos, con la Plaza de la República circular. Pero por la cantidad de autos estacionados vemos que esto no es la gran vía de circulación, porque terminaba a 2 cuadras de acá. Una foto de un álbum de fotos de Buenos Aires, justamente Recuerdo de Buenos Aires, donde aparece algo que la gente más joven no debe tener ni idea de lo que es. La garita del policía, ahí se subía la policía para dirigir el tránsito. Yo tenía uno en la esquina de mi casa en Talcahuano y Santa Fe. Bien, esta foto que es muy importante porque es del mismo año que nací yo. Yo tenía un mesecito cuando salió las selecciones del Reader Digest, y lo gracioso que es el único ejemplar de la selección del Reader Digest que hay en mi casa. ¿Por qué se guardó? No lo sé, pero yo dije, wow, tengo que dar una charla sobre el ISCO, voy a aprovechar mi fotito. Así que bueno, ahí la tenemos, por supuesto el chalecito de Muebles Díaz siempre presente, y en el fondo el Ministerio de Obras Públicas, y esas 4 fuentes que andan por otros lugares hoy en día. Aquí tenemos otra tarjeta postal, también de esa época. Y aquí ya tenemos el obelisco con la plaza
como dijo una vez alguien, rectangular ovalada, porque tiene un tramo recto y las curvas en los bordes. Aquí tenemos ya lo que es el destino del obelisco, esto es actual, se está construyendo un mirador, se reemplaza la escalera, se pone un ascensor interno en todo un tramo y después queda un poquitito de escaleras. Hay que rastrearla un poco por la información del proyecto. Hay mucha información de que se está haciendo eso, pero no están los detalles de cómo es el proyecto. Estas reconstrucciones gráficas de cómo va a ser el mirador, el tramo de escalera, después de la salida del ascensor y las ventanitas. Aquí tenemos una vista externa con los operarios descolgándose para pintar y limpiar en algún momento el monumento, pero esto es muy reciente, ya tenemos el Metrobús en el medio. Hay muchas publicaciones que se refieren al obelisco de distintas maneras. Hay varios trabajos de Mario Sabugo, ese se puede bajar en la web, y que es un trabajo muy interesante debe tener 10, 15 años, que hacen Gustavo Brandaris y el nombre no me acuerdo, pero un chico Semborain de apellido, Eduardo me parece que se llama, que tiene mucha información muy interesante porque ellos tienen acceso al archivo de la familia de Prebisch. Entonces hay un montón de fotos y de datos que no estaban en ningún lado, digamos, estaban en el archivo, y el libro ese ya no se consigue nuevo, no está en las librerías, pero sí, si uno googlea, en algunos lados lo venden de segunda mano, por si alguno quiere realmente profundizar en toda la compleja historia, porque yo de la parte política y de las opiniones a favor y en contra dije que existieron, pero es muy divertido leerlas, porque se dicen cosas terroríficas, como que el obelisco no significa nada, que no simboliza nada. Es decir, y bueno, no hay guía de Buenos Aires donde hoy en día no aparezca la tapa del obelisco. Y ahora vamos a entrar en la última etapa de la charla sobre los usos y los abusos del obelisco. Si se me ocurriera, soy intendente y digo, bueno, voy a poner un cartel indicador colgando del dedo de San Martín para que la gente sepa dónde está la estación Retiro, me comen vivo. A nadie se le ocurre que eso se pueda hacer. ¿Por qué con el obelisco sí? ¿No? Es decir, esas sacralidades medio extrañas. Bien, vamos entonces a ver los usos y abusos. Acá una de las fotos más antiguas que tenemos es cuando lo convierten en un arbolito de Navidad con luces que se prenden a la noche. Es el inicio de eso. 1973, un helicóptero colocando la estrella. Fíjense que abajo hay toda una estructura que cruza de un lado a otro de la plaza, rodeando el obelisco. Esto fue muy famoso, el anillo que giraba, que decía el silencio de salud, que en muchos lados dicen que lo puso el gobierno militar, pero en realidad estaba puesto ya en la época de Isabel Perón, es anterior. Ahí tenemos una foto color con la sobresaturación ¿cómo se llama esto? Publicitaria que caracteriza el entorno del obelisco ya desde hace siglos. Cuando yo era chico, en la esquina que está de Corrientes mirando hacia Callao y a mano derecha, arriba de todo había un noticioso que iba girando y iba dando las noticias. Y abajo estaba una propaganda de Pepsi, me parece que era. Bien. En su momento, en 1983, el Partido Radical lanza el cierre de campaña y utiliza el obelisco para colgar un cartel. ¿Sí? Bueno, 1985, no hace falta que explique, campaña anti-SIDA, pero no fue el único obelisco que usaron para eso. El famoso pirulito de Plaza Sete que vimos la vez pasada, que es mucho más chiquito que el obelisco, también tuvo el castigo de ser usado en la campaña anti-SIDA. 1986, esto seguramente es una obra que tiene que ver con algún acto por los desaparecidos,
si bien donde estaba la foto no decía de qué se trataba. En el 2007 se celebran los 150 años de relaciones entre Alemania y Argentina y se utiliza el obelisco por esto que habíamos dicho, que fue hecho por un consorcio en el cual el principal accionista era la Siemens. En algún momento se le pone el brazalete de Charly García para lanzar un disco, no tengo exacto el año. En el 2023, en uno de los muchos años que se usa para el tema de la ecología y del medio ambiente, esto que es, se lo decora con bolsas de desperdicios. Esto no tenía fecha, parece la bandera de Italia, a lo mejor tiene algo que ver con algún festejo internacional. Y esta es una de las últimas cosas que apareció en el diario Infobae la semana pasada. Que hubo una publicidad en el cual una mancha gigantesca del obelisco fue limpiada por un limpiador, no sé cuántos. Todo esto son montajes, naturalmente, porque ni la mancha existió ni la gota de ese tamaño. Y con eso, porque la gota, teóricamente, está puesta con la técnica del mapping, que ya vimos que lo que vimos antes, en muchos casos, eran efectos de iluminación en el obelisco, porque en esta de la bandera italiana podemos ver que las columnas de reflectores son las que tienen los colores. Son luces de colores lo que le dan los colores. No es una proyección con un proyector como ese que genera esto. Bien, entonces, para los 30 años de los... entre millones de cosas, puse muy poquitas simplemente para poder ilustrar con ejemplos. Los 30 años del Hospital Garrahan. El Mundial del Fútbol de 22 fue una orgía de proyecciones, por decirlo de alguna manera. Y también, sí, porque de hecho fueron violadas las puertas y hubo gente que subió. Ahí con la bandera argentina. Y, digamos, más allá de estas intervenciones no artísticas en el obelisco, sí hubo intervenciones artísticas y artistas que tomaron el obelisco como motivo de su producción. Estos son dos ejemplos que no tienen que ver con el obelisco de Buenos Aires, pero también para decir esto, que los temas muchas veces no son exclusivos de un lugar geográfico ni de un grupo de artistas en particular, sino que andan dando vueltas por todo el mundo. Como pasa también, por ejemplo, hoy en día con utilizar los meteoritos como objeto de referencia para crear actividades, cuadros, fotografías, exposiciones, que ocurren en todo el mundo. Aquí tenemos un par de artistas que, digamos, trabajan con el campo del cielo, que es el campo de meteoritos que tenemos en la zona de Santiago del Estero y Chaco. Pero bueno, me voy del tema. La referente primera que todo el mundo menciona, pero no podés no mencionar a Menuhin. No puedo no mencionarla. Marta Menuhin, que, fíjense, la revista Panorama, toda una antigüedad, año 1967, un happening, la dulce y feliz época de los happenings, que éramos tan jóvenes, como decía Olmedo, que tiraba helado sobre el obelisco y había gente que lamía el helado. Bien, pero después trabajó con otras cosas. Esta es una exposición que fue muy famosa en San Pablo, en el 78, del obelisco acostado, porque obviamente en esa galería el obelisco de pie no iba a entrar. Ahí lo tenemos. Por la perspectiva de la foto parece que fuera mucho más parejo de ancho de lo que es. En realidad tiene el ángulo que tiene el obelisco. Después, cuando hizo el obelisco de Pan Dulce, en el 79, y esto que es mucho más reciente, del 2009, el obelisco ahí como, no sé si cayéndose o incorporándose, depende de qué lado lea uno, en qué dirección lea uno la foto. Y Leandro Ehrlich, que la madre de Leandro Ehrlich es geóloga, fue compañera mía de trabajo cuando estaba haciendo su doctorado, y yo, digamos, era toda la aventura de la madre de ver cómo su hijito empezaba a ser adolescente y empezaba a mostrar que tenía talento para el arte y esas cosas que las madres no paran de contar con sus compañeros de trabajo.
Pero el nenito se ganó un lugar en el mundo del arte. Ahí lo vemos con la punta del obelisco, que en algún momento expuso allá en el Malva, en el 2015, simultáneamente con el hecho de que le corta la punta al obelisco, que en realidad no es que se la corta, sino que la tapa naturalmente. Aquí tenemos una foto mucho más cercana. El obelisco sin el piramidion, para ponernos técnicos, podemos decir eso, que al obelisco le falta el piramidion. Y el otro que trabajó sobre el obelisco en el año 19 fue Julio Leparc. 2019. Sí. No, dice 1919. Sí, bueno, es que el autor de esto es un distraído. Bien, con una diversidad de proyecciones, de mapping, el famoso mapping, que yo odio como palabra, sobre las paredes, sobre los costados del obelisco. Y esto fue algo que se llamó la Noche de las Velas, que no pude rescatar en qué año fue. 2015. ¿2015? Gracias. Ajá. Bien. Y ahora, aquí y en La Manzana y en este momento, tenemos a Marito Villafañe, con el cual hemos pergeñado una exposición que, a nuestro criterio, de él y mía, quedó muy divertida, muy linda, y que él los invitamos, por supuesto, a disfrutar, y que se completa con una serie de obeliscos en miniatura, pintados con distintos motivos, un obelisco en el medio de la Pampa, las poesías de Baldomero Fernández Moreno, y vamos a ver ahora qué es lo otro que complementa ese salón, pero por otro lado, también se dio el lujo de hacer una punta del obelisco que se abre y tiene unas hermosas flores dentro y que todos sus amigos han venido a la inauguración y han firmado y han puesto su testimonio. Bien. Miguel Ángel Prático es un dibujante argentino que yo me atreví a poner como subtítulo La irreverente ternura del humor, porque van a ver de qué se trata, que después en la década del 80 se fue a vivir a Sevilla. Fue un dibujante muy importante de caricaturas y es el que registró en caricaturas el día a día de la Expo de Sevilla y el que diseñó la mascota infantil de la Expo de Sevilla. Lo último que pude leer es que el año pasado estaba internado en un geriátrico, ya muy viejito, pero bien. Ahí, por supuesto, está cuando era joven. Esto es el libro que publicó el Museo de la Ciudad y que, digamos, por suerte yo tenía, y dije, no, pero esto tiene que aparecer también. Y esa es la caricatura del autorretrato de él, la tapa del libro, y estos son los dibujos. Los dibujos en el libro están en hojas separadas, pero si no teníamos como mucho tiempo de cosas. Pero hay algunos que son maravillosos. Miren ese indiecito que boleó el obelisco y dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sí? Ahí el obelisco con la bisagra. El obelisco que parece un teatro, pero en realidad remeda una cara. Si ustedes se fijan bien, hay un ojo, hay como una sonrisa y hay una nariz prominente. Esto que preanuncia los congestionamientos de tránsito totalmente, y el faquir allá en la punta del obelisco. Que ahora con el nuevo mirador le van a poder ir a rascar la espalda. Bien. Y para mí que es una de las mejores es el obelisco como poste del asado. No puede ser más argentino eso. Y el malevo con la vela también es muy lindo. Bien. Y esto que es el chiste que termina el libro, que es el día que le inauguran un hermanito gemelo al obelisco. Hay que tener imaginación de artista para pensar eso como un cierre de una colección de dibujos. Un hecho absolutamente improbable, pero lleno de sugerencia. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué sentiría el obelisco si sintiera, no? Bien. Y esto que encontré el otro día, que es absolutamente disparatado, pero que tiene dimensión de campaña antidengue. Ponemos ahí
una espiral, le prendemos fuego y adiós mosquitos de Buenos Aires. Bien. Y para terminar, ustedes saben que, creo que ya lo comenté, pero lo repito, este año es el año que se cumplen 10 años de la declaración del filete porteño Patrimonio de la Humanidad. Así que vamos a cerrar la charla con el obelisco como motivo del filete. Cuando se celebró la declaración del filete como Patrimonio de la Humanidad, se hizo un acto en el obelisco, ocurrieron muchísimas cosas y también hubo proyecciones sobre el obelisco de mapping y de algunos dibujos fileteados. Bien, hay uno de los señores que participó en ese evento que se llama Jorge Muschia, que tiene publicados en internet diseños sobre el obelisco fileteado. Y después están los filetes de todos los días, del filetero que hace filetes. Hoy en día ya, digamos, muy pocos para vehículos, aunque todavía hay vehículos que se filetean, pero más que nada para que la gente se lleve una maderita de recuerdo con el filete pintado. Y yo seleccioné solo lo que aparece en internet. Hay cosas maravillosas que no vamos a ver porque no tenemos acceso. Pero, de todas maneras, hay filetes de muy diversas calidades, como en todo, y hay fileteadores que siguen determinadas tradiciones que para los especialistas, y no la voy a señalar, pero tenemos alguna en la sala, distintos rasgos que permiten identificar quién es el filetero que hizo eso, porque tiene o una flor característica o un monstruito característico. Hay toda una tradición, hay todo un folclore en el filete que hace justamente que tenga ese valor que tiene como para que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad. Bien. Y estos son tatuajes que no son la misma persona, o por lo menos no es la misma foto, porque el fondo es distinto, pero el tatuaje es el mismo. A lo mejor es un tatuador que a cada uno que se lo hace, lo registra y después lo sube a internet para promocionarse. Como pueden ver, hay algunas cosas que son muy complejas, otras muy sencillas. Bueno, y esta que une el tango y Buenos Aires, como la foto que habíamos visto del día de la celebración de la declaración de patrimonio. Lugares típicos de Buenos Aires, por supuesto, el obelisco. Y bueno, esto fue todo.